vamos a abordar este tema que se coloca en la agenda como los mecanismos no jurisdiccionales de solución de controversias. Y es un poco complicado que lo inviten a uno a exponer de una cosa cuando el título de su ponencia es no jurisdiccionales. Entonces entra uno como debiendo. Entonces vamos a explicar aquí más o menos cómo es que funciona este sistema. Vamos a hablar en el caso mío de la Organización Mundial de Comercio en Ginebra, Suiza, y su sistema de solución de controversias, que es bastante conocido y eficiente en su funcionamiento. El comercio ha sido un motor para el desarrollo del derecho internacional desde siempre, desde sus orígenes y arqueológicos inclusive. Entonces tenemos aquí al tatarabuelo del derecho internacional económico, es el faraón Amenofis IV, que en el año 1300 hizo un tratado con el reino de Chipre, a cambio del cual se podía importar cobre de Chipre libre de impuestos a Egipto a cambio de ciertas concesiones. Y eso es básicamente en lo que consiste el derecho exterior, y ese tratado que firmó el faraón en ese momento, no sé si firmó, mandó los jeroglíficos en ese momento, es básicamente el mismo contenido y la misma motivación económica que tienen los tratados de libre comercio modernos en el mundo, y no tiene mayor diferencia en la sustancia a lo que vamos a hablar el día de hoy un poco. Entonces, ¿cómo se originó este sistema de solución de controversias? ¿Cuál es el origen? Y el origen es muy importante porque tiñe y da las facetas más importantes de lo que vamos a hablar. Después de la Segunda Guerra Mundial, o inclusive durante la Segunda Guerra Mundial, los países aliados destacaron a sus mejores economistas, a Bretton Woods, un hotel, Estados Unidos, a que diseñaran cómo iba a ser el funcionamiento mundial y la estructuración mundial de la cooperación en materia monetaria y económica. Hicieron un banco, un esquema de 3 patas: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que todos ustedes conocen, y va a haber una tercera pata que se llama la OIC. La OIC iba a ser la encargada de regular todos los temas de comercio y empleo. Iba a ser la encargada de regular todos estos temas. Era una organización formal con una normativa de fondo bien avanzada para la época, que incluía temas incluyendo el control de monopolios, por ejemplo. Sin embargo, hubo un problema con la OIC. Después de que se finalizó en La Habana su negociación, los Estados Unidos tuvieron un problema político para la aprobación de la OIC en el Congreso, por un tema de mandato, de poderes de los negociadores. Los opositores al libre comercio en ese momento en el Congreso de los Estados Unidos dijeron que los negociadores no les alcanzaba el poder más que para negociar compromisos arancelarios, reducciones recíprocas de aranceles, como el caso que les comentaba el faraón. Entonces, se archivó el proyecto de la OIC, y al ser el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial, ausente en este proceso, todos los demás países también lo abandonaron y la OIC murió, nunca llegó a existir. Rescataron los 23 países que participaban, eran pocos los países que participaban, rescataron los compromisos que habían hecho para reducirse temporalmente los impuestos de importación unos a otros. Eso que rescataron, que era un apéndice de todo lo que se negoció, eso se llama el GATT, es el famoso GATT. Entonces, lo que llegó a existir era un apéndice del esfuerzo, y eso, con base en eso, se desarrollaron 50 años de historia, pero tenía un problema, que era un tratado sin institución. A diferencia del Banco Mundial o de la ONU, etcétera, no existía una organización que administrara esos compromisos. Entonces, ¿cómo es el sistema de solución de disputas del GATT? Era un sistema, en su esencia, un sistema diplomático. No había una institución. La OIC contemplaba que las disputas se iban a terminar eventualmente en la Corte Internacional de Justicia para una resolución definitiva. Eso nunca llegó a existir. Entonces, lo único que sí llegó a existir era un artículo suelto
único, que es el artículo 23 del GATT, el cual todavía existe y explica muchas cosas. Entonces, este artículo lo que proponía era que si había una disputa entre dos países sobre un compromiso que estaba contenido en el GATT, se iban a hacer consultas entre ellas previamente y si no se iban a someter a todo el grupo de 23 partes para sus recomendaciones, entiéndase, diplomáticas. Entonces, era un sistema en que ni siquiera era necesario invocar un incumplimiento de la otra parte para arrancarlo, porque era un proceso básicamente de negociación diplomática. Ese artículo al día de hoy sigue estando vigente con las salvedades que vamos a explicar. Entonces, así se echó a andar, pero con muchísimos problemas, porque como era un proceso diplomático, la parte que estaba perdiendo la batalla empezaba a obstaculizar el proceso y el proceso o se archivaba o terminaba en un lenguaje ambiguo diplomático que no llegaba a significar nada para la resolución de la disputa. Sin embargo, el GATT fue creciendo rápidamente en sus partes. De 23 empezó a aumentar el número de países miembros y también aumentó la cantidad de mercancías cubiertas y la cantidad de temas que se trataban. Entonces, estamos en un proceso que históricamente fue de la diplomacia pura hacia la judicialización, hacia un sistema de reglas, es decir, del poder al derecho, paulatinamente, se fue acercando. Entonces, vamos a ver, porque aquí no se ve muy bien esto, vamos a ver si nos acercamos. Empezó como un proceso de negociación directa. Un país que se sentía agraviado por un incumplimiento de los compromisos del GATT se acercaba directamente al otro y le reclamaba. Eso dejó de funcionar pronto. Entonces se le pedía al presidente del cuerpo colegiado en ese momento que decidiera él. Al principio lo hizo, rápidamente vio que era un problema enorme tener esa responsabilidad en sus manos y entonces se empezó a convocar a grupos de trabajo, comisiones, los refería a unas comisiones, como se hace con todos los problemas que uno no quiere resolver, se nombra una comisión, así se hacía en el GATT, se nombraba una comisión de varios países en donde participaban los representantes de los países que estaban discutiendo un tema con un forro de otros países que eran los que diplomáticamente los iban encauzando, presionando hacia un lado o hacia el otro. Pero participaban los países como tales, con sus embajadores en estos procesos. Era un proceso entonces eminentemente diplomático, pero lo que estaban discutiendo era eminentemente técnico. Entonces, eso se prestaba para resultados no deseados, complicados o muy lentos. Entonces, a mera práctica jurisprudencial, porque a estas el GATT no dice nada sobre esto, ¿verdad? No existía normativa expresa en el tratado, por mera práctica de las partes fueron desarrollando estos procesos a pura experiencia y entonces decidieron mejor crear una cosa que se le llamó los paneles. Se le llamó los paneles porque se quería dar la noción de que eran expertos los que estaban tomando la decisión a título individual, como técnicos. Entonces, los expertos que empezaron a participar en los paneles, y al propio no se le llamó arbitrajes, o grupos arbitrales o tribunales arbitrales ni nada, se evitó deliberadamente este tratamiento, pues eran diplomáticos los que estaban manejando el asunto. Se nombraban entonces grupos de 3 expertos a título personal, individual, ya no a nombre de su país, y estos expertos resolvían la disputa. Pero como el artículo 23 no trae nada de esto, entonces eso se presentaba como una recomendación y las partes del GATT, todas, como grupo, que eran las llamadas en el artículo 23 a tomar la decisión, tenían que ver si adoptaban esa decisión o no la adoptaban. El país que perdía podía decir, no me pareció el resultado. Y el GATT, en su proceso diplomático, trabajaba el sistema de consenso. Con solo que uno de los países afectados se manifiesta en contra del resultado, se bloqueaba la adopción. Entonces, los casos más polémicos eran bloqueados por el perdedor. A todas estas, fue hasta el año 1981 en donde se nombró un departamento legal del GATT. Deliberadamente se había tratado de sacar a los abogados. Y como mejor ejemplo, el director del departamento legal en 1981 no era abogado. Entonces, digamos que se quería mantener todavía ese esquema. Pero
la complejidad seguía aumentando, la globalización seguía aumentando y los casos eran cada vez más y más complejos. Entonces, el sistema entró rápidamente en crisis con esto de los bloqueos y la falta de una normativa y una institucionalidad fuerte, siendo así que llegamos al finalizar esta historia del GATT y llegamos a un gran resultado que se tuvo en la historia del derecho internacional económico, que es la conclusión de la Ronda de Uruguay en el año 1994, donde se cambió todo, no solo las normas de fondo, sino también las institucionales y las de solución de diferencias. Entonces, con la Ronda de Uruguay tenemos un tratado único, ya los países no podían escoger participar o no participar, algunos países en la historia del GATT estaban sujetos a ciertas obligaciones, como de subsidios o de dumping, otros elegían no estarlo, entonces convivían una serie de sistemas simultáneamente y era muy difícil administrarlo, era de difícil administración. Entonces, la Ronda de Uruguay es un único tratado, es un único instrumento de 25.000 páginas y ahí está todo. Está la parte institucional, solución de diferencias, normas de fondo, normas de no discriminación, normativa técnica, un montón de cuestiones y todos los compromisos que cada país hace sobre cada uno de sus productos que se comercian en el mundo. Entonces, en materia de solución de diferencias hubo un gran esfuerzo de cambiar el sistema para hacerlo mucho más institucional. Entonces, antes, con solo que el perdedor se oponía, ya el asunto se detenía. A partir de la Ronda de Uruguay y hasta la fecha, que es el sistema que tenemos, es al revés. Todos los países del mundo tienen que estar en contra, bueno, todos los países miembros tienen que estar en contra, que son la mayoría, todos los países miembros tienen que estar en contra de una cierta decisión para que no se adopte. Con solo que haya uno a favor de que se adopte, se adopta. Entonces, es una posibilidad teórica, nada más la no adopción. Es un sistema que se le llama cuasi automático. Como esto se volvió muy estricto y todos los países participan en este proceso sin la posibilidad de declinar la competencia de este sistema de solución de diferencias, entonces se creó un sistema de control, que es el órgano de apelación, que es un ente permanente que por consideraciones diplomáticas no se llama tribunal, pero que en realidad es un tribunal conformado por personas físicas prenombradas, establecidas y que están ahí, y que resuelven en alzada los temas de derecho. Entonces, vemos sin embargo que los no se animaron a ponerle tribunal, sino que le pusieron órgano de apelación. Esa es la contrapartida que le dieron a los países que les parecía muy estricto el sistema de paneles. Y es muy estricto porque, por ejemplo, usted puede ser parte de la ONU y no estar sometido a la competencia de la Corte Internacional de Justicia, igual con otros organismos regionales, jurisdiccionales. Con la OMC no. Todos los países miembros, por ser miembros de la OMC, están sujetos en cualquier momento a ser demandados o a poder demandar cualquier medida que les reclame cualquier país miembro. Entonces, digamos, no hay posibilidad de no participar en el sistema, es obligatorio. ¿Cómo funciona este sistema? Es una combinación, entonces, de diplomacia que quedó ahí, de resabio, arbitraje y jurisdicción o tribunal internacional. Entonces, el proceso empieza de forma diplomática, los países se tienen que someter a consultas uno al otro, se tiene que identificar cuál es la medida que se está reclamando en cuestión, es un decreto, es un impuesto, es una ley, es un acto administrativo, se identifica y se llama al otro país a consultas. Entonces, estas consultas son políticas y diplomáticas. Muchos de los casos que llegan a la OMC se quedan en esta etapa y se arreglan diplomáticamente. Entonces, digamos que la parte diplomática todavía está ahí. Aquellos que no tienen una solución se elevan a los paneles, que todavía se llaman paneles o grupos especiales, y son resueltos por 3 expertos, luego de un proceso semejante a un proceso arbitral, en donde hay demanda, hay contestación, audiencias y un resultado que no se llama laudo, se le llama de otra forma. Ese informe del panel puede ser apelado. Si no es apelado, se somete a la OECD, que es el órgano de solución de diferencias y es un sinónimo de todos los países miembros de la OMC, que se reúnen cada 15 días con ese sombrero de órgano de solución de diferencias. Y ellos entonces reciben este informe y, salvo que todos estén en contra, se decide adoptarlo en ese momento, o sea, se adopta
según lo que dice el todavía vigente artículo 23 del GATT. También está la apelación en derecho. Cuando queda firme el asunto, pasa a una fase de aplicación en donde se monitorea si el país que perdió está cumpliendo en remover la medida o en cambiarla, etcétera, según se haya dictaminado en firme por este sistema. Así es básicamente cómo funciona. Entonces, ¿es un tribunal o no es un tribunal? Entonces, vengo así, como les digo, de capa caída a decir que vengo a explicar una cosa que no es un tribunal, a este congreso sobre tribunales, pero en realidad se parece bastante a un tribunal. Entonces voy a venderles la idea de por qué casi sí es. Según el profesor Tomushat, estas son las características que tiene que tener un tribunal internacional. No puede ser ad hoc, tiene que existir de forma permanente, tiene que ser creado por un instrumento del derecho internacional público como un tratado, tiene que aplicar derecho internacional público, tiene que tener sus propias reglas procesales, no pueden ser ad hoc, el resultado tiene que ser vinculante, los jueces tienen que ser permanentes y las disputas tienen que involucrar a un sujeto del derecho internacional, sea un Estado o una organización internacional. Entonces vemos que cumplimos bastante bien con todo. Lo que se le cuestiona desde el punto de vista académico, para saber si es un tribunal o no, es esta participación del órgano, es decir, de todos los países miembros, en la toma de las decisiones. Porque el resultado que emite el órgano de apelación, que es como si fuera un tribunal, no queda vinculante y ejecutorio para las partes en ese momento, sino que queda sujeto al proceso en que se conoce en la agenda del órgano de solución de diferencias y ahí todos los países de la comunidad internacional toman nota de esas recomendaciones y las adoptan. Entonces, como tiene ese paso final ahí, que es a un órgano político, es donde tiene el cuestionamiento para saber si es un tribunal o no. Se cuestiona también si es parte arbitral ad hoc, porque los panelistas que conocen en primera instancia no están permanentemente nombrados, sino que se les nombra para la disputa en particular. ¿Okay? Esas son básicamente las razones, pero vemos que por lo demás, especialmente a partir de que existe el órgano de apelación, sí el sistema parece que está administrado por un tribunal internacional. Y así se le llama muchas veces, en muchas obras se le llama tribunal y a lo que hace se le llama actividad jurisdiccional. ¿Cómo ha funcionado este sistema? Bueno, es un sistema muy activo. Ha tenido 463 casos en tan solo 18 años. A eso hay que sumarle los 300 del GATT. Entonces son 800 casos más o menos así que ha manejado este sistema en la historia, lo cual es muchísimo. En comparación con otros sistemas del derecho internacional económico, como los creados por tratado regional o bilateral, no hay punto de comparación. NAFTA, que es uno de los más estables y grandes, solo ha tenido 3 en un periodo de tiempo casi igual. Entonces ahí pueden ver ustedes cómo las partes, a pesar de que ciertas disputas las pueden manejar por un mecanismo o por otro mecanismo, siempre escogen el de la OMC, por ser el más estable, predecible, etcétera. Inclusive tiene muchísimo más casos que la Corte Internacional de Justicia, que tiene mucho más tiempo de existir. Entonces, digamos, se acude a él de forma mucho más frecuente. No solo se acude a él de forma frecuente, sino que también se acude a él para casos importantes. No le pasa como a la Sociedad de las Naciones, que solo los casos de las guerras del Chaco y se manejaban ahí, sino que se conocen verdaderamente los casos que los países los consideran más importantes. Entonces, digamos, aquí tenemos casos que tienen que ver con la salud pública, como el caso de las hormonas, eso tenía que ver con los Herberts, con los alimentos para bebés, y cómo eran, qué ingredientes tenían, si estaban libres de hormonas peligrosas o no. Ese fue un caso muy polémico en Europa, que lo perdió Europa, para gran enojo especialmente de sus ONGs relacionadas con salud pública. El caso del banano, que fue importantísimo para los países latinoamericanos, muy polémico, que duró muchísimo tiempo, se manejó siempre en esta sede. Los organismos genéticamente modificados, subsidios de los Estados Unidos en materia agrícola, el pago del uso de tarjetas de crédito en China, un caso trillonario. Todos estos casos, digamos, se ha tenido la solidez para manejarlos de forma efectiva en el sistema. También la participación es muy amplia. La gran mayoría de los países que participa, sea como actor, sea como demandado. El 63% de los países que participan ha sido actor o ha sido demandado.
En materia de grados de desarrollo, están parejos. Más o menos la mitad de los países que participan como reclamantes son desarrollados y el resto en desarrollo. Entonces digamos que es un sistema que también ha tenido acceso para los países en desarrollo de una forma bastante amplia. Bueno, ahora vamos a ver en el caso del país. Estos son los usuarios más frecuentes del sistema. Los Estados Unidos es el país que más ha sido actor y más ha sido demandado. La Unión Europea, el segundo lugar. Y a partir del tercer lugar vemos algunas diferencias. Por ejemplo, que Canadá reclama mucho más, pero no lo demandan muy poco. Y China demanda poco, pero es muy demandado. El resto de los países pueden ver que es un mix de regiones y de tipos de tamaño de país, del tamaño de la economía. Es bastante variado. Sin embargo, los grandes usuarios y las disputas más importantes han sido entre Estados Unidos y la Unión Europea. El caso de China es interesante, no tanto porque ha sido muy demandado, lo cual yo creo que era de esperarse, porque tenía un sistema muy diferente al resto de los países que son miembros de la OMC al momento de entrar. Y explico que China no era un miembro original de la OMC, sino que tiene pocos años de estar. Sin embargo, ellos tomaron una postura muy interesante, y es que intervienen en los casos de los demás de forma muy activa, lo cual no es tan usual. Hay una posibilidad de ser tercero interesado en una disputa, entonces uno participa en la disputa sin ser parte, pero expresando su voz, sus puntos de vista por escrito y en las audiencias, y eso es lo que hace China. En la gran mayoría de los casos que han habido desde que entró, ellos participan. Es un poco como para aprender cómo es que funciona, tomar un rol muy activo, muy directo del proceso de solución de controversias. Entonces es un fenómeno muy interesante que se ha dado en los últimos años. Una de las cosas más interesantes es la velocidad que tiene este sistema, porque el caso, en primera instancia, digámoslo así, sale en 11 meses. Y la apelación usualmente en un par de meses más. Entonces, digamos que más o menos en un periodo de un año ya se tiene una resolución final, aún en casos tan complejos como los que les acabo de decir. Y esto es bien importante, puesto que si comparamos, por ejemplo, con lo que duró un desahucio en Costa Rica, la OMC saca el caso del uso de tarjetas de crédito en China en la mitad del tiempo, para que ustedes se hagan una idea de lo rápido que funciona. Eso inclusive en comparación con otros tribunales internacionales podemos ver qué eficiente que es, aún en casos muy complejos. Costa Rica es miembro original de la Organización Mundial de Comercio y participó de este sistema apenas arrancando. En ese momento había una disputa sobre las maquilas, sobre el acceso de los textiles a Estados Unidos. Ellos cambiaron la norma sobre acceso a ciertos productos maquilados en ese momento y era muy gravoso para el país. Entonces, en una decisión bastante valiente en ese momento, pues recién iniciando la participación del país en la Organización Mundial del Comercio, nuestras autoridades se aventuraron a demandar a los Estados Unidos y pusieron a prueba el sistema desde todo punto de vista. Los textiles era un tema súper polémico en general en la OMC, contra Estados Unidos y por un país pequeño sin ningún poder diplomático. Y, para sorpresa de todos, el caso se ganó y los Estados Unidos removieron la medida que se cuestionó. Entonces, digamos que tuvimos un inicio bien exitoso, tanto así que ustedes pueden ver, este es un recorte de la página web y está como un caso de estudio para los países en desarrollo, su participación en el sistema de solución de controversias, etcétera, porque fue bien exitoso la participación del país en ese caso. De ahí para adelante hemos tenido muy poquitos casos. Este es el que sale aquí en 1995. Estos otros casos en realidad se agrupan en dos. Estos dos de arriba tienen que ver con la República Dominicana, con una medida que le pusieron a las bolsas de plástico, y este tiene que ver con Trinidad y Tobago, con una medida que le pusieron a la pasta, a los macarrones fabricados en Costa Rica. Esos casos, digamos, este se ganó, este se arregló, y entonces que en realidad tenemos un récord perfecto, en realidad, porque los casos que hemos metido los hemos ganado satisfactoriamente y hemos sido demandados 0 veces. Es uno de los pocos países del mundo que tiene 0 consultas y 0 paneles en contra. Entonces ha sido bien exitosa la participación. Para finalizar,
¿cuál es la crítica que se le hace a este sistema? La crítica ha venido no de los países que se han mostrado muy satisfechos con el funcionamiento de la organización y su eficiencia, sino ha tenido, especialmente después del año 2000, una crítica fuerte de parte de la sociedad civil, de las ONGs del mundo, y se puede explicar desde el punto de vista técnico de dos formas. El primero es de transparencia. Entonces dicen, es muy tras puertas cerradas todo lo que ocurre, y eso es un resabio de la época diplomática del GATT. Una de las razones que el GATT llegó a existir era precisamente porque todos estos compromisos que hacen los países de que yo le bajo este impuesto arancelario, si usted me baja este otro producto, y si el tercer país baja el otro impuesto, etcétera, son negociaciones multilaterales muy complejas. Eso va a afectar el precio que vamos a pagar todos nosotros el día de mañana en el mercado. Entonces eso se mantenía en una confidencialidad muy estricta para que los industriales no manipularan el precio de los productos. Entonces era totalmente confidencial siquiera participar de la reunión, si no eran exactamente los embajadores que estaban encargados de ese proceso. Entonces ese origen se mantuvo, y muchas cosas habían sido confidenciales. Ya en el siglo XXI, y siendo los temas que se manejan muy complejos y de mucho interés para el público en general, se reclama esa falta de transparencia como un gran vicio del sistema. Entonces se ha exigido un acceso más transparente, más público, etc. Hace pocos años entonces decidieron transmitir las audiencias, que eran totalmente a puerta cerrada, por circuito cerrado de televisión. Entonces, digamos, es un cambio que ha sido wow, lo pasaron por televisión. Pero eso, digamos, fue después de muchísimos años de disputa. Cuando inició la OMC en el año 95, ni siquiera los abogados podían entrar a las audiencias de solución de controversias, por este mismo concepto de confidencialidad. Entonces, los abogados se tenían que literalmente parar en un pasillo, sin silla ni nada, con los papeles en la mano, esperar que saliera el embajador, darle unos volados y que se volviera a meter, porque no se consideraba que no podían haber terceros en la sala. Eso ha cambiado, eso ha sido un proceso que ha ido evolucionando y ya hoy es muy distinto. El otro tiene que ver más bien con el acceso procesal, digamos, de partes que no sean los estados en contienda, y eso se ha criticado mucho, especialmente por las ONGs ambientalistas. En un inicio no tenían ningún acceso, reclamaban ese acceso, hacían los escritos, iban a la casa del árbitro, del panelista, y le tiraban el escrito por debajo de la puerta, para que lo leyera por lo menos. Eso fue una medida que se tomó en los primeros casos, como una presión para permitir un acceso procesal de alegatos más directo a otros, digamos, stakeholders que no fueran los estados en parte. Y en una decisión que se llama el caso del camarón y la tortuga, que es como del año 2000, se admitió recibir lo que se llama amicus curia, que son ponencias de partes no contendientes, como parte del proceso. Cosa que fue muy polémica en doctrina, muy polémica diplomáticamente. Los países pequeños en desarrollo en realidad son bastante tímidos para la hora de admitir este tipo de participación, porque piensan que más bien les va a perjudicar, que son las grandes ONG de Estados Unidos, etcétera, que sin tener un control muy claro van a ser como unos segundos reclamantes, y que no solo se van a tener que enfrentar a la Unión Europea o Estados Unidos, sino a 14 ONGs de esos países, en un caso, por ejemplo, de un producto agrícola, de un producto tropical. Entonces, sin embargo, ese es un proceso que ha sido irreversible, que digamos la sociedad civil lo ha ido pidiendo, y entonces al día de hoy, como les cuento, sí se reciben amicus curia de ONGs, y también las audiencias se transmiten por televisión con el fin de que la gente tenga un acceso más directo a lo que ahí se discute. Entonces, en conclusión, lo que tenemos es un sistema muy efectivo, pero que tal vez no tiene el apoyo político que se ha esperado que tenga. Entonces, este es un gráfico del profesor Pauwelin que explica eso. Entonces tenemos la política aquí en este eje, el derecho en este eje, y un poco lo deseable sería que el proceso se moviera por el centro. Entonces tenemos en un inicio un GATT más o menos en el centro. Después fue muy bien recibido políticamente, tenía muy buen apoyo político a lo interno de los países y por la sociedad civil en general. Pasó a ser muy inefectivo, demasiado diplomático para el gusto. Después dio un giro totalmente radical con la ronda de Uruguay a lo que tenemos ahora,
y se volvió altamente efectivo, pero impopular. Entonces eso es, digamos, la valoración general que les puedo dar del sistema, recalcando que es sumamente efectivo y que funciona de forma muy satisfactoria para resolver las controversias. Muchas gracias.